El verdadero arrepentimiento para salvación no es predicado en el cristianismo actual, puesto que ellos predican el arrepentimiento de pecados como supuestamente el arrepentimiento que Dios le exige al hombre para poder ser salvos, lo cual es completamente errado. La palabra arrepentimiento en el griego original de las Escrituras está escrita como metanoia, y eso quiere decir un cambio de mentalidad, es decir, un cambio de mente, un cambio en los pensamientos, un cambio radical en la forma en la que tú te autopercibes ante Dios. Es un cambio interno de los pensamientos, de cómo tú te autopercibes ante Dios. Tal cual el Señor Jesucristo en Marcos 1:15 comenzó pregonando su ministerio: arrepentíos, es decir, cambien sus pensamientos respecto de sí mismos y creed en el Evangelio. Para que puedan creer en el Evangelio tienen que cambiar sus pensamientos de cómo se autoperciben ante Dios. En Lucas 13:1, el Señor Jesucristo confrontó los pensamientos de los judíos, relacionando los pensamientos con el arrepentimiento. Veamos qué dice la Escritura. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo que no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces quiero que pongan atención cómo el Señor Jesucristo confrontó los pensamientos, ¿verdad? A que cambiaran sus pensamientos, la manera interna de cómo pensaban respecto de sí mismos, ¿verdad? Eso es arrepentimiento. Que se dieran cuenta que eran igual de pecadores o más pecadores que aquellos que les sucedieron tales tragedias, ¿ya? Porque me imagino que los judíos llegaban a pensar que aquellas personas que sufrieron tales cosas eran más pecadores que ellos. Entonces ellos no se habían arrepentido. Entonces el Señor Jesucristo les confrontó los pensamientos. Por eso les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo que no. Antes, si no os arrepentís, si no cambian su mente, si no cambian su mentalidad, si no cambian sus pensamientos respecto de cómo se autoperciben ante Dios, ustedes también perecerán. Todos ustedes perecerán igualmente que ellos. Entonces, el verdadero arrepentimiento para salvación es un cambio de mentalidad, es un cambio interno en la forma en la que tú te autopercibes ante Dios, es un cambio de tus pensamientos, un cambio de parecer, un cambio de pensar, ¿ya? Entonces, cuando la persona hace un cambio interno en los pensamientos, se arrepiente realmente, ya empieza a cambiar su mentalidad y empieza a pensar de esta forma: estoy incapacitado moralmente de poder pagarle a Dios con mis obras para poder salvarme. Estoy incapacitado moralmente. Yo no puedo pagarle a Dios con buenas obras para salvarme. Estoy incapacitado. Estoy expuesto a juicio eterno, ¿ya? Porque la Biblia dice que el alma que peque, esa morirá. Ezequiel 18:4. Y en Romanos 6:23, porque la paga del pecado, de un solo pecado, es la muerte del alma, es la muerte eterna. Por lo tanto, estoy expuesto a juicio debido al pecado que cometí. Soy malo, soy malo. La persona se da cuenta en sus pensamientos, ¿verdad? De manera interna, un cambio de mente, se da cuenta que el mal habita en él, que el mal mora en él. Naturaleza pecaminosa que habita en él, que es malo, ¿ya? Por lo tanto, es pecador. Es pecador. Y aquí viene lo más importante. Se da cuenta que necesita un salvador de su alma. Necesito a un salvador de mi alma, porque ya me di cuenta en mis pensamientos, un cambio interno en mis pensamientos, que necesito un salvador de mi alma, porque soy pecador. Me humillo ante Dios porque necesito un salvador de mi alma. Y como ya ocurrió un cambio interno en los pensamientos, entonces ya puede acudir a la fe. A la fe en el Evangelio. ¿Qué dice el Evangelio? Que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, y fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. Ahí está. Entonces, como la persona ya se arrepintió, hizo un cambio interno en los pensamientos, se vio que era pecador, necesitado de un salvador de su alma, la persona ya pudo creer con todo su corazón, creer con fe en el Evangelio. Ese es el verdadero arrepentimiento para salvación. Es un cambio interno en los pensamientos. No tiene nada que ver con cambiar la conducta. Primero es un cambio interno. Por contraparte, tenemos a la religión, que en lugar de decirte que cambies tu mentalidad, ellos te dicen: arrepiéntete de tus pecados, ¿ya?
que quiere decir reconoce tu pecado y apártate de pecar o deja de pecar o cambia tu estilo pecaminoso de vida. En pocas palabras están diciendo que tienes que cambiar tu conducta externa, un cambio conductual externo, es decir, si estás pecando, deja de pecar. Si estás cometiendo este pecado, deja de cometerlo. Cambia tu conducta externa y persevera haciendo buenas obras en el cristianismo para poder salvarte, para por fin cuando mueras ser salvo. Eso es lo que enseña la religión y está completamente errado. Y es que en lugar de decirles a la gente que cambien primero sus pensamientos, un cambio interno en la forma en la que se autoperciben ante Dios, es decir, un cambio de adentro hacia afuera, de la mente y del corazón, lo que hacen es al revés. Les dicen que deben cambiar la conducta externa para salvarse. Es decir, tienen que dejar de pecar y permanecer haciendo el bien toda la vida, perseverando haciendo buenas obras para salvarse. Y eso está mal. Es lo mismo que les acusó el Señor Jesucristo a los fariseos, los religiosos de su época, en Mateo 23 del 25 en adelante, que dice lo siguiente: Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato. Es decir, primero cambia tus pensamientos, arrepiéntete, o sea, cambia primero tu manera de pensar, tu mentalidad, para que también lo de fuera sea limpio, ¿ya? Entonces, el cambio interno en los pensamientos es el verdadero arrepentimiento, no el conductual externo, no que dejes de pecar, no que hagas buenas obras y perseveres en ella toda la vida para salvarte, no, eso es una mentira de la religión, que lamentablemente es la que abunda en el cristianismo. Entonces, metanoia es un cambio interno en la forma de pensar, cómo tú te autopercibes ante Dios. Es un cambio interno, de adentro. Entonces, cuando la persona realmente se arrepiente, va a poder creer con fe en el Evangelio y ser salva. Ahí está. Pero como no lo hacen en la religión, te dicen que cambies lo de afuera, pues nunca se arrepienten y comienzan a pensar de esta forma. Piensan erradamente que están capacitados moralmente de poder cumplir los mandamientos para salvarse. Es decir, ellos creen que pueden cumplir mandamientos, que por medio de sus obras van a ser salvos. Perseverar para ser salvo. Es decir, ellos piensan que perseveran hasta el fin en sus buenas obras y dejando el pecado para ser salvos. Mis obras de obediencia me salvarán. Eso piensan ellos. Ellos piensan que son buenos, es decir, que son justos. ¿Por qué? Por lo que hacen. Piensan que se merecen el cielo. Y ellos dicen lo siguiente: la sola fe no me salva. Ellos no creen que la sola fe los pueda salvar, sino que además tienen que seguir obrando toda la vida en sus buenas obras para salvarse. Y al final, resulta que ellos confían en sí mismos como justos, ¿ya? Tal cual lo hacían los fariseos. Los fariseos confiaban en sí mismos como justos, confiaban en lo que hacían y dejaban de hacer. Por lo tanto, la religión siempre te va a decir lo mismo: deja de pecar, porque el pecado, si vives en pecado, te vas a condenar. Si no haces buenas obras de justicia, te vas a condenar. La sola fe no te va a salvar, sino que además tienes que tener buenas obras, tienes que dejar el pecado, tienes que cambiar la conducta. Siempre la religión te va a poner cargas, te va a poner cargas. Entonces, ¿qué tengo que hacer para poder ser salvo? Nada, absolutamente nada, solamente cambiar los pensamientos. Es algo que ocurre en los pensamientos. No tienes que obrar, no tienes que cambiar tu conducta. Y después, creer con fe en el Evangelio. Creer que Cristo ya murió por todos y cada uno de tus pecados, pasados, presentes y futuros, todos. Así te dio vida eterna, así te salvó. Ese es el Evangelio. Y el Evangelio tiene poder para salvar a todo aquel que cree con fe, que cree de todo corazón que Cristo ya le salvó. Pero si tú todavía crees que estás capacitado, que tus obras te van a salvar, que tu santidad te va a salvar, que tus obras de obediencia te van a salvar, créeme, no te has arrepentido genuinamente.